Entre Palabras y Bits, el podcast. Entérate de los avances más relevantes del procesamiento del lenguaje natural que se realizan en hispanohablantes y cómo impactan en tu vida cotidiana. Entre Palabras y Bits, el podcast. Bienvenidos al podcast número 3. El día de hoy discutiremos si la inteligencia artificial acabará con la humanidad, en compañía de especialistas del área de procesamiento del lenguaje natural, Iván Mesa Ruiz del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas, IMAS, Jesús Miguel García de la Universidad de la Sierra, Fernando Sánchez Vega del Centro de Investigación en Matemáticas CIMAT, y Samuel González de la Universidad Tecnológica de Nogales. Buenas tardes a toda la comunidad que nos escucha. Esto es Entre Palabras y Bits, un podcast con el soporte de la iniciativa NLP Webinar MX y de la Asociación de Procesamiento del Lenguaje Natural en México. Mi nombre es Samuel y el día de hoy vamos a debatir entre colegas un tema intrigante y que preocupa a la sociedad. ¿La inteligencia artificial acabará con la humanidad? Pero antes de comenzar con el podcast, me gustaría saludar a mis colegas. Iván, un gusto de tenerte nuevamente en este podcast. ¿Qué tal, Samuel? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Es un placer estar con ustedes. Gracias, Miguel. Un placer que te unas también y que estés de nueva cuenta. Hola, Samuel. Un gusto estar aquí. Gracias, Fernando. Bienvenido. De nueva cuenta. Gracias por compartir los micrófonos por aquí. Un saludo a todos. Bien. Vamos con el dato histórico antes de comenzar con la charla. El dato histórico se refiere a que el primer robot en la historia fue Electro, un robot construido por la compañía Westinghouse entre 1937 y 1938. Medía 2.1 metros de alto con un peso de 120 kilos. De apariencia humanoide, podía realizar 26 movimientos distintos como caminar por comando de voz, hablar unas 700 palabras, utilizando un tocadiscos, fumar cigarrillos, inflar globos y mover la cabeza y los brazos. Estamos hablando de 1937. El día de hoy tenemos en la mesa un tema que puede verse desde diferentes ángulos. Así que nosotros vamos a comenzar desde el lado cinematográfico, aunque no somos expertos, pero vamos a platicar sobre algunas películas o series que nos recordemos y que se venga el tema sobre si la humanidad será dominada por la inteligencia artificial. Bueno, aquí quien guste comenzar con alguna de las películas. La de Terminator. Yo comienzo con esa. Es interesante porque es un robot el que está, ¿no? Y además hay viaje en el tiempo, pero viene de una época en donde ya las cosas están muy mal y se da toda esta cuestión de paradoja en el tiempo, pero también de las inteligencias artificiales, ¿no? La hipótesis que lo que pasa en el futuro tiene que ver con la inteligencia artificial. Se me olvida el nombre ahorita del sistema, es muy famoso ese. Así es, ¿no? Una película que tenemos en la mente muchos y que, bueno, donde recordamos ese robot indestructible, ¿no? Bueno, a mí me gustaría comentar sobre una película llamada Yo Robot, que si no mal recuerdo se estrenó por ahí del 2004, ¿no? Y en esta película que tiene que ver precisamente con los robots y la inteligencia artificial, se visualiza en el año 2035, ¿no? Donde un investigador está buscando a quien cometió un crimen, ¿no? Y entonces va en búsqueda de este culpable y se topa pues con estos robots y que al final, digamos, descubre algo más, ¿no? Descubre, digamos, que estos robots están buscando destruir a la raza humana, ¿no? Entonces se vuelve interesante cómo del 2004 se plasma al 2035, ¿no? Donde los robots tratan de dominar a la humanidad. Sí. Adelante, Fernando. Yo traería a la mesa voy a aprovechar a decir dos películas, pues ya 2 por 1, que aparte de ser referencias son bastante bonitas y si alguien no las ha visto, yo creo que una de ellas es muy conocida, pero si no la has visto, yo creo que vale la pena echarles una mirada. La primera que recomendaría y que me recuerda esta parte es Her,
que se trata de como de un asistente de voz, es Her de Spike Jonze, que es de un asistente de voz con inteligencia artificial, muy parecido a lo que ahorita está presentándose como esta inteligencia artificial, y que el personaje principal en la interacción cotidiana se termina enamorando de esta inteligencia artificial, que al final, un poco arruinándole las películas, porque es un poco un spoiler, pero al final el personaje de Her, o esta inteligencia artificial, le dice que lo tiene que dejar por un rato porque tiene algunos asuntos pendientes que abordar, que finalmente, aunque se da en el contexto de fondo, vemos que esta inteligencia artificial está pues ya prácticamente dominando el mundo, ¿no? Y se ven como estallidos de bombas nucleares en el fondo y como que todo un caos. Y el personaje, dado que estaba enamorado, ni se da cuenta de todo esto. Y la inteligencia artificial, las réplicas de esta inteligencia artificial van dominando el mundo. La otra que quisiera traer es WALL-E, de claro, Pixar, en el cual pues ya el mundo ya se acabó y más bien está estas máquinas echando a andar el mundo, mientras los humanos pues son gente de peso, de tamaño grande, que le cuesta trabajo desplazarse y que están consumiendo pues artículos ahí en internet o en una pseudo internet, y realmente lo que pasa en la película es pues las máquinas ya están dirigiendo el mundo, ¿no? Ambas tiene esta cuestión de que el ser humano es un personaje que no vive directamente al fin del mundo. No estamos peleando contra la inteligencia artificial como sí puede pasar en estas otras dos versiones, ¿no? La de T-1000 con Terminator, o la de Soy Leyenda, sino que más bien en estas dos el ser humano se vuelve un personaje irrelevante para el mundo. Las máquinas ya dominan, ya manejan el mundo, y el ser humano es algo que está por ahí, pero que no es lo importante que pasa en el mundo. Y lo traigo a colación porque creo que hacia allá es hacia donde podemos ir, o sea que no va a ser un fin, si hay una dominación de las máquinas, no va a ser tanto como una gran pelea, sino que va a ir pasando sin darnos cuenta de que nos vamos volviendo cada vez menos y menos relevantes, y que las máquinas van tomando una importancia, y que quien guía la parte importante, medular del mundo, está dándose por las máquinas, y los seres humanos simplemente nos hicimos un lado, viendo chats, comprando cosas o enamorándonos de una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, esas eran las que quería dar a la... ¿Alguna que recuerdes? Película, ¿eh? Bueno, ok. Pues yo voy a aprovechar también, como están al 2x1, para hablar acerca de una película y una serie, ¿no? Una película que yo siento que a mí me marcó con todo esto de la inteligencia artificial y pues los programas que nos pueden controlar, y todo este escenario apocalíptico, ¿no? Como han comentado de Terminator, y incluso no conocía esos como créditos finales o escenas finales de la película de Her. No me había dado cuenta. Voy a tener que volver a ver la película para revisar eso y disfrutarlo también. Pero a mí una película que me gustó mucho de 1999, la de Matrix con Keanu Reeves, en la cual pues ahora sí que somos controlados por las computadoras, ¿no? Por la inteligencia artificial, y ahora sí que nos reducen en esa película a vivir en un mundo virtual y estar en una simulación, ¿no? En la cual pues somos tomados como una batería, ¿no? Que es aprovechada por la inteligencia artificial para hacer sus funciones, ¿no? Entonces, pues ahora sí que pues en esa época en la cual pues se tiene ese temor, ¿no? De que la inteligencia artificial en algún momento sea tan superior a nosotros, ahora sí que en todo lo que es la cuestión de las guerras, en todas las cuestiones de dominación, que nos vaya a ganar y que pues terminemos siendo sometidos por ella, ¿no? Como también fue en el caso de Terminator, ¿no? Que también las máquinas ganaron, y pues ahí ahora sí que viven en ese mundo apocalíptico, ¿no? También la serie que me gustaría comentar, y que invito a
el que no la conoce, pues que le dé una oportunidad. Es la de serie de Westworld, que también está basada en una película de 1973, imagínense, en la cual se tenía como un tipo parque temático del oeste, en la cual se tenían ahora sí que robots con los cuales las personas interactuaban, ¿no? O sea, un tipo Disneyland pero del oeste, y pues que ahí las personas pues podían hacer pues interactuar muy realmente con estos androides, ¿no? Entonces fue también de la primera vez que yo vi un robot y todo lo que implicaba, ¿no? Todas las cuestiones éticas, ¿no? Del tratamiento de los robots y pues ya después la serie que salió en el 2016, que pues no sé si puede spoilear, pero pues no le va bien a la humanidad, ¿no? Al final en esa serie también nos terminan dominando y y pues recién hace pocos años que se concluyó la serie, ¿no? Entonces sí, como que las películas y las series que luego produce Hollywood, sí como que tienen ese mensaje, ¿no? Esa advertencia de pues la inteligencia artificial en algún momento nos puede superar y nos puede dominar, ¿no? Entonces, yo creo que el título del podcast es muy apropiado para discutir por qué esta carta que proponen, pues hace es importante tenerla en cuenta, ¿no? Pero sigamos comentando de ella. Gracias, Miguel. Casas de producción. De alguna forma, el final como que, no en todas, pero parecería que hay un final feliz de alguna forma, ¿no? Así como que se solucionó, ¿no? Y que pues nosotros como espectadores vemos que pues al final fue una película, ¿no? Pero qué tan desierto o qué tan o hacia allá vamos, o sea, es un poco la incertidumbre que se genera, ¿no? Y ahorita lo decías, ¿no? Por ahí viene este primer punto de este podcast, el número 3, sobre la carta abierta que pide frenar la investigación en inteligencia artificial al menos por 6 meses, ¿no? Hablamos de una carta que más o menos se produjo en marzo del 2023 y fue suscrita por más de 1,000 personas, incluidos ciertos personajes como Elon Musk, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, y también hubo apoyo de otras empresas como Amazon, Demand, Google, Meta, Microsoft, en fin, hubo mucha gente que empezó a preocuparse de esto, ¿no? Que comentabas ahorita, Miguel, al final, sobre ¿será un problema esto de la inteligencia artificial? ¿Estamos yendo muy rápido? Y aquí es donde queremos debatir esto en la mesa, ¿no? ¿Qué opinan si esto de la carta es dar una pausa de 6 meses, ¿no? Yo estoy en el equipo de que no hacía ningún sentido y como que ya entre retrospectiva, la intención de la carta como que ahora también está en cuestionamiento, si era una estrategia más de competencia que una preocupación real sobre todo de las empresas involucradas. Entonces, yo creo que no tenemos evidencia que inteligencia artificial esté pronto a causar un apocalipsis. Teóricamente hay una serie de pasos y bueno, las películas que hemos discutido son como los ejemplos de los casos que se pueden estudiar para ver cómo la inteligencia artificial podría tener un efecto apocalíptico sobre la humanidad, pero yo creo que estamos muy lejos de esa circunstancia. Tenemos riesgos más reales que están causando la inteligencia artificial. Por ejemplo, el más notable es desinformación, y pues de eso no, o sea, nadie quiere poner dinero sobre cómo aminorar la desinformación, ¿no? Quieren o sea, que se estén enfocando en lo apocalíptico y no en... Sí, adelante, Fernando. Bien, pues yo creo que yo también, ya decantándonos, estoy también en contra de un poco de el stop de la investigación en inteligencia artificial. Creo que cuando hay preguntas, temores con esas preguntas, justamente lo que tenemos que hacer es investigación para abordar, para saber cuáles son esos riesgos, ¿no? No parar la investigación, dado que hay posibilidades de ciertos riesgos, pero que no sabemos, porque lo que más se abren son preguntas, pues justamente eso es lo que puede responder la investigación.
Ahora, yo creo que el planteamiento que se hace en la carta, pues en todo caso, dado que muchos son dirigidos a ciertas empresas, pues bueno, se puede cuestionar el si vale la pena poner a disposición tan abiertamente como se hizo ChatGPT, que fue justamente lo que empezó a motivar toda esta ola de preocupación masiva. Bueno, se puede cuestionar si esa forma de abrir un desarrollo es la mejor, sí o no lo es. Pero también para poder contestar eso, pues tienes que hacer investigación, ¿no? Puedes hacer pruebas con grupos bueno, hacer la prueba con cierto grupo de personas para ver cómo reaccionan, qué tipo de cosas se pregunta, y tal vez antes de llevarlo al público abierto. Pero yo creo que básicamente es cuando tienes una preocupación, cuando tienes preguntas que contestar, pues lo peor que puedes hacer es dejar de investigar. Hay que investigar para contestar y para medir esos riesgos, para saber cuál es la posibilidad, ¿no? Esa es como mi posición general ante. Sí, aquí me gustaría incorporar uno de los puntos, ¿no?, que comenta la carta o de lo que refiere, ¿no? Dice, los laboratorios de IA y los expertos independientes deberían aprovechar esta pausa para desarrollar y aplicar conjuntamente protocolos de seguridad compartidos para el diseño y desarrollo de la IA avanzada, que sean rigurosamente auditados y Sí, adelante, Miel, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, también yo estaría de acuerdo con los compañeros, ¿no? Que definitivamente estoy opuesto, ¿no? Me opongo a hacer un paro, ¿no? A lo que es la investigación en inteligencia artificial. Precisamente porque si queremos que se siga desarrollando esta área, yo creo que lo peor que podríamos hacer es pedir a las empresas, pedir a los investigadores que detengan el desarrollo de estos modelos. De hecho, pues yo lo que diría es mejor hay que incentivarlos y de alguna manera un poco lo que indican ahí de la preocupación es sí buscar quizás comités que se puedan reunir de investigadores para ver las cuestiones éticas del uso de estos modelos de inteligencia artificial, de cómo se van a estar utilizando, pero pues eso se tiene que estar discutiendo y ahora sí que a medida que se vaya logrando nuevos avances, pues podemos ir viendo cuáles son las dimensiones que se van a tener, ¿no?, en el uso de esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando menos, también estoy de acuerdo en que el desarrollo de la inteligencia artificial como está ahorita, por ejemplo, el ChatGPT, no representa un riesgo, ¿no?, como el que se ven en las películas. De hecho, yo pues tengo mis reservas, ¿no?, de si ya se tiene alguna conciencia de la inteligencia artificial, como es en el caso de Terminator, ¿no?, que fue por eso de que se desató todas las guerras, de que ya la computadora tomó conciencia y pues se acabó el mundo, ¿no? Entonces nosotros que somos pues investigadores del área, pues sabemos que simplemente son modelos, ¿no? Que están simplemente basados en la información que se tiene y hasta la fecha, a menos que a alguno de ustedes me ilustre, pues todavía como que no hay una conciencia, ¿no? Que podamos decir ya hay una vida ya artificial, ¿no? Y entonces, pues yo creo que el día que la haya, pues ahí sí nos vamos a tener que hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Éticos, ¿no? De qué derechos va a tener esa vida artificial, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con ese punto de la carta de que sí hay que tener comités, sí hay que dar seguimiento y definitivamente no hay que detener la investigación. O sea, sí ahora sí que el gobierno le preste. También quisiera volver un poquito a lo que empezó Iván mencionando, ¿no? Como las intenciones detrás de la carta. Y bueno, traer a colación que OpenAI ha traído grandes desarrollos, desde luego que es una de las empresas, grupos de investigación más relevantes actualmente, pero sobre todo es muy bueno comercializando sus desarrollos, ¿no? Y entonces esta carta queda muy bien para atraer la vista a todo esto que cada vez le va dando, ¿no? Su cotización en la bolsa, más bien yo creo que su impacto de la carta fue positivo más que negativo, ¿no? Y entonces como que, estos tienen el poder de acabar con el mundo y bueno, lamentablemente ese poder, el comercio y el marketing lo paga en acciones compradas
Entonces también por ahí puede estar la intención detrás, ¿no? Y de que fue muy conveniente la carta de repente. Y también por eso no extraña que haya miembros de OpenAI ahí firmándola también, ¿no? Claro, que ahí, como tocas el punto, Fernando, pudiera ser que el problema no es los avances, ¿no? En inteligencia artificial, más bien es como esto de, bueno, es que otra empresa que no somos nosotros está adelantando. Sí, también un poquito para contexto, la carta fue promovida por un instituto que se llama Future of Light Institute. Este instituto ha sido muy activo en la idea de la singularidad. Bueno, hacen más cosas y son un poco más serios en otras cosas, pero ellos han sido muy activos con singularidad, que es este momento en que la inteligencia artificial se vuelve más inteligente que todos los humanos y entonces empieza a tomar decisiones estratégicas y que no sabemos dónde va a caer la moneda, ¿no? Es otro escenario muy de película, muy del cual estamos muy lejanos. Y luego salió otro statement, comunicado de una oración, en donde ese fue lanzado por otro Center for AI Safety. Ese es otro centro independiente eh, y que también dice, ¿no?, que hay que tomar en serio los riesgos, ahí sí un poco más como de extinción le llaman, que pueden generar. También ese estuvo firmado por OpenAI. Y otra vez se lee en este halo de que a lo mejor no están siendo tan genuinos las instituciones, desde los institutos que lanzan esto, como las firmantes que se adhieren, y están haciendo un poco, aprovechando un poco la ola, aprovechando también, o sea, poniendo este lado de miren cómo sí nos preocupamos, pero los problemas reales de desinformación, problemas reales de que están usando datos sin permisos y no están retribuyendo a nada, que están usando mano de obra barata para las etiquetaciones. Todo eso no están hablando, ¿no? Y también todo esto está en un halo o sea, en una fuerza muy grande que se viene una regulación muy fuerte, y entonces es parte del discurso para controlar qué tan fuerte va a ser la regulación, ¿no? En particular la regulación que se viene es de parte de la Unión Europea, que creo que o sea, ya hay noticias muy frescas sobre eso y no están muy contentos con las decisiones. Entonces todo esto, o sea, todas estas cartas es en un contexto histórico, político y de dominar el mercado también, como bien decía Fer. Sí, creo que esa carta al final va a ser como ese contexto histórico. Va a ser como un poco como la carta de Einstein previniendo la bomba atómica. No quiero decir que vayamos hacia ese fin, sino más bien como una carta histórica hacia las regulaciones, ¿no? Hacia estas regulaciones que se vienen, que yo creo que sería otro tema que podríamos ir apuntando para el podcast interesante de discutir de estas regulaciones y qué tanto se tienen, ¿no? Sí, muy, muy interesante esto de las regulaciones, ¿no? Porque dependerá del país donde se dé esto, ¿no? Donde empiecen a surgir problemas, ¿no? Que ese sería, digamos, es decir, en este momento quizás no había sido tocado el punto porque pues ya se había trabajado con inteligencia artificial, inclusive en industria ya se está trabajando con esto, ¿no? Sin embargo, en el momento en que se pone a disposición el chat GPT para todos, entonces como que dicen, oye, pero es que ahora todos tienen acceso a eso, ¿no? Como que se convierte en algo potencialmente malo, por llamarlo así, ¿no? Me gustaría traer a colación aquí un tweet de Jan LeCun, de la empresa Meta, que dice, la historia nos muestra cómo la sociedad y las personas han sido beneficiadas y han progresado con más inteligencia, ¿no? Mejores habilidades, mejor educación, mejor creatividad, etcétera, ¿no? Jan LeCun pues es partidario de que no se debe hacer una recesión o un stop al desarrollo de estos grandes modelos de lenguaje, ¿no? Esto nos lleva a ir bajando un poco más, ¿no? Es decir, esta carta, ¿no? Que se da en un contexto, pues digamos, mundial, con personajes en nuestro país, ¿no? En México, ¿no? Aquí me gustaría poner en la mesa este punto, ¿no?
¿qué va a pasar en México con la implementación de la IA? ¿Se mejorarán los empleos? ¿Se perderán empleos? ¿Se desplegará de obra? ¿Qué va a suceder en México? Cuando menos parte de lo que comenta también esa carta, que pues es cuáles son las implicaciones en las, de alguna manera, de adopción de este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, me parece que pues sí puede darse el caso de que se lleguen a perder empleos, porque pues ahora sí que el trabajo que hacía quizás una sola persona, o un grupo de personas, mejor dicho, pues ahora la van a hacer menos personas, ¿no? Gracias a estas herramientas, ¿no? Y pues también a los aditamentos que se han hecho sobre estas herramientas, ¿no? O sea, incluso encima de GPT, del chat GPT, han incorporado que más herramientas para que sea más fácil utilizar ChatGPT y de manera más automatizada. Entonces lo que va a hacer que ahora sí que las personas, los trabajadores que se adapten a la inteligencia artificial, al uso de estas herramientas, pues yo creo que son los que se van a quedar, y los que no puedan adaptarse quizás ahí son los que van a ser menos competitivos, ¿no? Y van a tener un poco de complicaciones, ¿no? Al momento de colocarse, ¿no? Entonces yo diría que ya para las nuevas generaciones va a ser como un requisito, ¿no? Que pueda dominar estas herramientas de inteligencia artificial para poderse mantener, ¿no? Pero pues sí es algo que... Ya en México hay ofertas de trabajo que dicen que tienes que tener integradas las habilidades de poder traer como parte de tus herramientas el uso de ChatGPT en tu flujo de trabajo. Entonces, eso me parece a mí, y esas convocatorias de trabajo salieron prácticamente al mes y medio de que habían salido ChatGPT. Entonces, a mí me parece que de repente el mercado laboral mexicano, hablando de regulaciones, no sé si eso se tendría que regular, porque casi es como expedirles al mercado laboral que ya sea experto en una herramienta que acaba de salir, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy arriesgado apostarle de repente a ir tan rápido actualizando lo que supuestamente quieres como mercado laboral. Yo estoy de acuerdo en que son herramientas que se tienen que incorporar y que pueden darnos un gran avance, pero no, el mercado laboral que se actualiza de esa manera sí me parece un poco salvaje. Y también trayendo a colación algunas cosas del contexto mexicano, hay dos datos que quisiera conectar aquí. Uno es que se ha estudiado que la productividad con el chat GPT de la población que es menos, digamos, como habilidosa, es la que sube un poco más en primeros estudios que se han hecho, como que la que tenía menos habilidades es la que logra sacarle mayor provecho. Y también si vemos el índice de productividad en México, donde estamos trabajando muchas horas para tal vez dar como menos productos. Entonces justamente esa población mexicana podría beneficiarse mucho por este tipo de herramientas. Para mí, yo creo que estamos en una situación muy difícil como país, porque no tenemos control sobre ninguno de los procesos que se están dando. Ahorita Fernando sugería regulación, ¿no? Podría ser algo que se podía pensar, pero dentro de toda la línea de generación de conocimiento y que va a terminar generando y sustentando economías, México no está jugando ningún rol. Ni siquiera tenemos el poder computacional como país para dar una alternativa. A mí me preocupa mucho la situación de, ahora que está de moda lo de la soberanía de la inteligencia artificial y en particular de la lingüística del español de México, me preocupa mucho, de que no, o sea, esa parte de nuestra identidad, que no tengamos el control sobre ella, me preocupa. Y esto viene encadenado con todo lo que han dicho, ¿no? O sea, personas pidiendo trabajo que usen esta herramienta en particular, no tenemos ningún control. Entonces es una situación complicada y esto nos ha pasado varias veces, ¿no?
como país no tuvimos un control cuando surgieron las bases de datos y pues ahora consumimos. Hay una economía en el país, pero que no es el core, ¿no? Alrededor de bases de datos hay mucha gente que vive de bases de datos, pero no formamos parte de esa cadena. Con redes sociales volvió a pasar. Surgieron todas las redes sociales y no formamos parte del core. Por supuesto, disfrutamos de las redes sociales, pero todo el mecanismo alrededor de la riqueza que se genera y de las dinámicas que generan, no tenemos control. Entonces es una situación a la que estamos acostumbrados, pero a lo mejor porque toca base muy cercano a lo que me dedico, pues o sea, es una situación preocupante, ¿no? O sea, cambia el mundo, como decían, no queda de otra más que ahora convivir y colaborar con estos sistemas, con todas las deficiencias que tienen, pero no tenemos ninguna injerencia sobre eso. Pero sí veo que hay el chance, ¿no? De cambiar. Y una de esas es resolver el problema del poder de cómputo, que no lo tenemos en el país, al menos en el sector público, ¿no? Entonces sí estoy preocupado por eso, porque como país no tenemos control y podemos hipotizar mucho, pero nos va a pasar otra vez y cuando vengamos estará instaurado y no va a haber ningún beneficio estructural a toda la región también, ¿no? Claro, claro. Y ahí concuerdo, ¿no? No es suficiente con solo tener las ganas de aprender, ¿no? Se necesita la infraestructura, ¿no? Para poder avanzar. Y ahí retomo un punto que comentaba también Fernando sobre, pues, nuestro sistema educativo, ¿no? Que tiene que también crear nuevos programas, ¿no? Orientados hacia esta línea, ¿no? Si otros países desarrollados lo están haciendo, pues quiere decir que ese es uno de los caminos que podríamos seguir, ¿no? Pero bueno, el sistema educativo sería otro tema a discusión, ¿verdad? Aquí me gustaría tocar un punto. En México yo creo que sí se está implementando ya la inteligencia artificial en algunos sectores, ¿no? Voy a poner de ejemplo la parte de los autos, ¿no? La fabricación de autos, donde, por ejemplo, en la inspección de calidad, pues se ha ido reemplazando a las personas por máquinas que hacen ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, máquinas que pueden detectar si una soldadura o un arnés tiene alguna falla, ¿no? Una prueba eléctrica, etcétera. Entonces, se ha ido, si ahí había 3, 4 operadores, pues ahora a lo mejor hay uno que está nomás acompañando a la máquina por si llegara a pasar algo, ¿no? En ese sentido, es ahí donde el país tendría que preparar a esas personas, a esos operadores, darle más para que puedan asumir otros puestos, ¿no? E ir teniendo nueva capacidad, ¿no? Entonces, es un poco lo que quería comentar respecto a que sí, la inteligencia artificial ya se ha estado implementando, pero quizás no lo vemos, ¿no? No lo vemos porque está dentro de las industrias, ¿no? Sí, adelante, Fernando. Justo este asunto que tocas del tipo de puestos de trabajo que se están automatizando, los trabajos de manuales, repetitivos, de cierto nivel, ¿no? Como puede ser este trabajo en línea de producción, que le afecta mucho a México porque hay una gran masa laboral en ese sentido. Esos, digamos, como que ya tienen una historia de automatización o de incorporación de la inteligencia artificial. Y creo que justo esta nueva ola de estos trabajos más intelectuales es lo que ahora esta ola de inteligencia artificial es la que está poniendo en riesgo. Entonces también aquí hay una disyuntiva pues peligrosa tanto para el mundo como para México, porque esta idea tal vez de pensar en que ese obrero lo tenemos que capacitar para que tenga capacidades intelectuales más grandes, cuando ahora está esta tendencia de esta inteligencia artificial que está automatizando tareas que requieren de una capacidad intelectual más elaborada, ¿no? O que son de procesos creativos inclusive más grandes. Entonces ahí hay como que se está estrechando un poco, tanto la inteligencia artificial antes venía hacia arriba de trabajos más manuales y ahora viene de tal vez de trabajos más intelectuales hacia abajo. Entonces ahí hay un problema y que yo creo que también lo que va a terminar pasando, hay que pensar en el componente económico. Yo creo que los trabajos que ahorita van a empezar a automatizarse no son los trabajos más fáciles por automatizar, sino van a ser los a más dinero. Entonces, si ahorita, por ejemplo,
podemos pensar que hay una oportunidad importante en México para desarrollar para el trabajo de desarrollador, de tecnologías de la información, porque hay un mercado laboral que paga muy bien, pero esos trabajos, justamente porque pagan muy bien, son donde hay más intención de automatizarlos. Y dado que hay esta capacidad de que la inteligencia artificial pueda hacer trabajos intelectuales, entonces por ahí va a trabajarse mucho en tener esa automatización en los puestos de trabajo que le cuestan mucho, lo cual es también, por segunda vez, una situación salvaje del mundo. Sí, y ahí complemento un poco lo que dices, Fernando, ¿no? De esa brecha, ¿no? Ahora viene de arriba hacia abajo, ¿no? Y en uno de los artículos recientes del precisamente OpenAI, habla de la exposición de ciertos puestos a ser desplazados, ¿no? Y ahorita comentabas esto de la gente que está preparada. Viene un puesto, ¿no? Que es el desarrollador, el diseñador de interfaces web, que podría ser, dice, o su porcentaje de ser desplazados del 100%, ¿no? También tiene, por ejemplo, los matemáticos, los preparadores de texto. Se confirma un poco esto que comentas, ¿no? De que va a haber puestos que requieren cierto conocimiento, pero que podrían ser desplazados. Bueno, voy a aprovechar también para comentar acerca de estos puestos que comenta Fernando. Se me vino a la mente luego, en pruebas de software hay una parte que es la de automatización, ¿no? Entonces me quedo pensando si pues ahora sí que empiezan a integrar herramientas encima de estos lenguajes como ChatGPT, y pues ya casi con unas cuantas instrucciones o incluso le pasas la interfaz de tu programa y automáticamente te hace todas las pruebas que tienen que correr, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una gran cantidad de profesionistas que son testers y que sí se vería pues muy afectado, ¿no? O sea, si llegara a automatizarse completamente lo que son, ¿no? Con respecto al desarrollo, ahí yo siento que sí estaría un poquito más complicado, cuando menos así a grandes rasgos es lo que se me viene a la... O sea, pienso que a lo mejor muchas cosas ya son de más innovación y difícil, esa interacción que tienen que ver entre el cliente. Muchas veces el cliente no sabe lo que quiere y pues sí necesita un analista y pues sí tendría que haber alguien, ¿no? Que sepa decirle a ChatGPT que tiene que construir, ¿no? O bien a la herramienta que esté utilizando. Pero el primer puesto de trabajo que se me vino a la mente que a lo mejor corría peligro pues es el de los testers, ¿no? Ahorita que estabas mencionando todo el área de programación, y pues ni se diga de los asistentes para la corrección al texto, ¿no? Esas personas también, los editores, por ejemplo, lo que es la traducción, yo creo que sí ahí va a haber un golpe ahí, ¿no? Y también pues en algún artículo que pues estaba revisando, pues ahí se indicaba que pues es uno de los puestos que también podían ser. Yo voy más con que en lugar de que se aparezca, o sea, ahorita mencionabas que se automatice totalmente. Yo creo que estamos lejos de que se automatice totalmente. A estos sistemas que tenemos actuales les falta entender, bueno, tener intencionalidad, agencialidad, son como... Entonces, dentro de una empresa es muy importante una persona que tenga una intención, una agencialidad, entonces, y luego también tenemos que los sistemas producen errores y hay que cacharlos y hay que estar al pendientes de eso. Entonces sí necesitamos siempre al humano, pero en definitiva hay situaciones en las que ese tipo de dependencia de que se tenía que supervisar a alguien para hacer una tarea, ya existían esos roles, ¿no? En derecho hay muchos los que hacen investigación para los casos y todo eso, que pues su trabajo era leer un montón y responder y armar ciertos esquemas que luego ya el abogado responsable como que terminaba de ensamblar y dejarlo a punto. Esos roles son los que están en peligro, los que ya de por sí necesitaban supervisión. Poquito a poquito se van a ir aminorando y va a crear un espacio, va a ser una situación económica real, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que ya no tienen ese puesto? Los podemos transferir a otros lados en donde no vayan a caer en lo mismo, ¿no? Que no tengan que volver a ser supervisados, sino que
su trabajo sea más, es una situación. Por supuesto, hay cosas también muy físicas que siempre van a existir, y en ese sentido México tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, con turismo, pues son una experiencia. Entonces, a lo mejor la masa se podría dirigir hacia más turismo, ¿no? Pero ¿qué tanto va a aguantar ese movimiento? La economía, se vienen esos cambios y van a ser, yo espero que sean graduales, porque también no está tan claro, también no está tan claro para la empresa, ahorita la más famosa, si esto va a ser un negocio o no va a ser un negocio, ¿no? Mucho del éxito que tienen es porque se saben vender bien y porque consiguen financiamientos fuertes, pero de que hayan generado riqueza propia no está tan claro, ¿no? Cobran caro su sistema, pero no sé si estén haciendo dinero ya con eso. Justo esto que comentan o sea, son las posiciones como junior las que están más afectadas, estas que como mencionan que necesitan supervisión. Un riesgo que veo ahí en general como sociedad es que desaparezcamos las posiciones junior y que esperemos que se generen los seniors sin haber pasado por ser junior, ¿no? Entonces, eso es como que cortamos esa cadena de experiencia, nos quedamos con los que ahora tienen experiencia, pero como ya no tienes esa cadenita para adquirirla, pues vas a terminar teniendo gente que ya no tuvo esa carrera de experiencia, ¿no? Entonces, y tal vez hay que poner ahí la visión y las alarmas para cubrir esos puestos o cubrir esas preparaciones de cierta manera, porque puede ser un riesgo que si ciertos sectores económicos, industriales no detectan claramente esto, pues puede llegar un momento en el cual no tengan un relevo generacional para los puestos de experiencia que dirigen. Porque también tiene que ver pues el mismo país, ¿no? El mismo gobierno tendría que también meter mano en el sentido de hacia dónde quiere ir, ¿no? Porque actualmente hay muchas actividades aquí en México que se pudieran automatizar, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a una carretera y tienes que pagar una cuota, ¿no? Ahí hay gente trabajando que te está cobrando, ¿no? Es una tarea que creo que pudiera ser fácilmente reemplazable, ¿no? Pero esto también va acompañado con cómo es la estructura del gobierno mexicano, ¿no? O sea, porque también si de repente vas a una empresa, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Pues ahora ya voy a recortar 20, 30 empleados, pero ¿sabes qué? Está en el sindicato, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, como no está claro qué va a pasar, pues entonces hay esos vacíos, ¿no? Y aunque se tengan las ganas de decir, ok, sí, preparemos gente para el futuro y esto y lo otro, pero también las condiciones, ¿no? Entonces yo creo que a corto plazo quizás no venga así como mucho desempleo en ese sentido, ¿no? Pero el problema es que el país seguirá rezagándose respecto a los demás, ¿no? Porque no va a implementar medidas de donde se puedan desarrollar. Aquí me gustaría continuar con los puntos con la siguiente pregunta, ¿no? Y esto es no solo en México, sino a nivel global. ¿Estamos siendo dominados o rebasados por la inteligencia artificial en Creo que sí es como un poco el propósito de tener estos sistemas. Y un poquito también uniéndolo a tu comentario anterior, es cierto, va a haber un compromiso que la sociedad tiene que encontrar sobre la adopción y que tiene que ver como con los beneficios. Y creo que es ahí donde hay una oportunidad mucho más grande, también un poco para la academia en México. A lo mejor no pensar tanto en automatizar, en reemplazar, sino en disminuir brechas, en particular de acceso a servicios. Entonces, esta tecnología y la futura que estemos construyendo podría tener un impacto positivo en acceso a servicios. Lo más sonado, por ejemplo, es acceso a salud. Ahorita que estos sistemas jueguen un rol como de médico, a lo mejor no haciendo diagnóstico, pero escuchando el caso, resumiéndolo y ya mandándolo a un médico, eso podría tener un efecto
efecto positivo. Y mientras mejor servicio de salud tengamos, creo que eso es algo positivo. Acceso a justicia también podría tener un impacto. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio, y generalmente pensamos esto en el discurso que nos cuentan, ¿no? Que es de automatizar y reemplazar, pero también hay áreas de oportunidad en disminuir brechas y sí, y ahí a lo mejor también surgen nuevos roles que se tienen que cumplir y un poco se equilibran las cosas. Yo ahí veo un chancecito de hacer cosas positivas, bastante, ¿no? Pero un poco el problema de eso, a mí me ha tocado un poquito desde el lado desde traducción automática, que estamos tratando de hacer sistemas para lenguas originarias, es que el problema es muy social, o sea, hay que resolver, antes de llevar la inteligencia artificial y aunque sea el mejor sistema, hay un problema social que se tiene que entender, que se tiene que enfrentar y que se tiene que ser propositivo. Y pues el problema social es muy grande, ¿no? Entonces, ese es el problema de esas, de tratar de atacar esos problemas, porque en realidad no son problemas tecnológicos, problemas sociales, ¿no? Definitivamente yo creo que están pasando cosas interesantes, esto que menciona Iván de ciertos productos, ciertos desarrollos de automatización en la medicina son muy deseables. En general en el mundo hay un déficit de médicos y pues tener inteligencias o sistemas que puedan ayudarnos a tener vidas más saludables y vigilancia de salud, de sistemas de salud más robustos, pues son deseables, ¿no? Hay buenos ejemplos en ese sentido y eso es muy deseable. Ahora, desde el punto de vista negativo, tal vez no con estas tecnologías, pero claramente hay sectores que yo digo, no sé actualmente el dato exacto, sobre todo por la cuestión de la aplicación de Robinhood, pero el mercado de valores, la cantidad de intercambios comerciales automatizados por inteligencia artificial, hace unos años era muchísimo mayor al que hacen los humanos. Alrededor del 95% eran transacciones automáticas y solamente 5% transacciones realizadas por un humano. Pongo aquí entre paréntesis el comentario de que Robinhood, esta aplicación muy popular, puede estar cambiando las cosas, pero antes de Robinhood era prácticamente el mercado de valores se movía con las máquinas. Y pensando que la economía es algo que dirige el mundo, muchas veces hasta el cambio climático, grandes preocupaciones son orilladas a decisiones económicas, pues un poco pensando en esta introducción de este podcast de si el mundo ya está siendo dominado por las máquinas, pues de cierta manera sí, y ese sector, el sector económico, yo lo veo ya rebasado, están tomándose un montón de decisiones de cómo se mueve el dinero sin intervención humana, ¿no? Solamente porque los poquitos humanos que pueden calificar como a positivo o negativo cómo están actuando las máquinas, pues están siendo beneficiados en este momento. Y ese es un sector que diría que sí está siendo rebasado por la dominación de las máquinas y que muy a pesar de la mayoría, por el gran desequilibrio de distribución monetaria, ¿no? Y yo creo que es algo que va a pasar, ¿no? Porque la inteligencia artificial, pues esa es una de sus características, ¿no? Que puede, por ejemplo, procesar grandes cantidades de datos, cosa que nosotros no es que no podamos, bueno, de hecho, sí no podemos hacer grandes cálculos, o sea, en un tiempo tan corto, ¿no? Como lo hace una máquina, ¿no? En ese sentido, sí vamos a ser rebasados por esos cálculos gigantescos que hacen las máquinas, ¿no? Y la inteligencia artificial. Pero creo que sería algo aprovechable, ¿no? Es decir, si la inteligencia artificial puede darme estos resultados, como por ejemplo lo que decías en medicina, una predicción, quizás no la más certera, pero una predicción cercana a la realidad de que si esa persona tiene cierta enfermedad o cierto padecimiento, si te lo dice más pronto, pues ayudaría, ¿no? Ayudaría a hacer un diagnóstico pues, más rápido, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado, ojalá y nos rebasen las cosas que sí son necesarias, ¿no? Sí, adelante, Fernando. Yo creo que aquí la gran preocupación general, tanto para cómo se modera la inteligencia artificial como socialmente su impacto, es como, para ponerlo en términos de inteligencia artificial, la función de pérdida que definamos.
cómo se define esa función de pérdida, es decir, qué es lo que nos importa que optimice la máquina, es el impacto que va a tener, ¿no? Entonces, si tanto nuestras decisiones las generamos a partir de optimizar las ganancias, pues va a pasar esto de que de repente, como te mencionaba, el sistema, lo que se va a automatizar es más bien los trabajos que te cuestan mucho, contratar a una persona, en vez de los que tal vez deberíamos de generar automáticamente, automatizar más rápido, como podría ser tal vez el trabajo de cobro de peaje en las carreteras, como por ejemplo también todavía en México, increíble, a mí me parece increíble ver que hay personas que en las carreteras están señalando que dentro de unos metros viene una obra y está exponiendo su vida con una franela para indicar que hay que tomar precaución, ¿no? Entonces, mientras tengamos ese objetivo no cuidado o sesgado por un valor económico, no por cuidar la salud, no por cuidar cosas adecuadas, pues vamos a generar cierta tecnología que puede meternos y que puede ser éticamente cuestionable. Claro, ahora moviéndonos un poco por el lado, digamos, oscuro, ¿no? ¿Existe peligro de que de que esta inteligencia artificial sean utilizados o entrenados para grupos delictivos? Miguel, ¿qué opinas? ¿Será que ya lo están usando? Bueno, ahora sí que esta parte oscura, ¿no? Del uso de estos grandes modelos, pues yo creo que sí sí existe un peligro, porque ahora sí que pues les puede ayudar a generar estrategias, ¿no? Para hacer actividades que a lo mejor en principio no podrían ser ilícitas, ¿no? Pero ya luego acomodarse, ¿no? Para que se puedan aplicar a ello, ¿no? Por ejemplo, cómo convencer a una persona por ejemplo, de que te dé sus datos de acceso, ¿no? O sea, todo esto que es de cómo pescan información en internet. O sea, yo creo que pues así como para informarse y para conocer nuevas estrategias, pues es un problema, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Que si no está bien moderado, puede permitirles a los grupos delictivos tener otras estrategias diferentes, ¿no? Diferentes dinámicas para hacer ese tipo de acciones, ¿no? Que también, o sea, no me he metido ahora sí que yo al chat GPT y tal cual plantear con palabras. Ahora sí que pues se quieren robar las contraseñas para robar, dame un plan para robar las contraseñas, ¿no? De Facebook, ¿no? De fulanito de tal, ¿no? O sea, y a ver qué es lo que me responde, ¿no? Pero sí he detectado que pues en ChatGPT hay ciertas palabras que están restringidas, ¿no? Que si tú escribes esa palabra, como que te dice, este tipo de palabras no están permitidas por el modelo de lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a depender de qué tan moderado estén estas herramientas, ¿no? Para no permitirle a los grupos delictivos que las aprovechen, ¿no? Entonces sí depende mucho de todos los usuarios y de la comunidad de investigadores que planteemos este tipo de consultas y que si ahora sí, si el modelo les está dando ayudas a los delincuentes, pues luego hacer un llamado, ¿no? Oye, pues puedes marcar una bandera ahí para pues bloquear esas cuentas o advertir que no hagan ese tipo de consultas, incluso como un indicador de qué tantas consultas de ese tipo se están haciendo a estos modelos de lenguaje, ¿no? Que también puede ser una información interesante por conocer, ¿no? Existe el Sí, también concuerdo. Es una herramienta al final de cuentas y se va a usar de formas negativas por cierta población. Como sugiere Miguel, hay que poner ciertas reglas y hay que poner consecuencias, ¿no? Al uso de esa forma. Más o menos se empieza a ver en redes sociales, sobre todo con el asunto de desinformación, se empieza a ver ya cuentas que están usando. Se sabe esto porque cuando la API de la plataforma de ChatGPT tiene algún problema, manda un mensaje genérico y ese mensaje genérico ya se encuentra en Twitter en muchas cuentas porque están siendo bots, ¿no? Entonces ya hay grupos que lo están usando en desinformación y sí, esto va a escalar y es algo que vamos a tener que también el reto finalmente supongo que será que cuando existe una herramienta que puede ser usada de forma inapropiada, ilegal,
pues utilizar esa herramienta justamente como para prepararnos para ella, ¿no? Entonces, ver qué tanto nos puede explorar esta herramienta como para sus usos indebidos, para prepararnos para ella y tal vez que ella misma nos dé soluciones, como comentaba Miguel, pues si hay una forma que se le ocurra a ChatGPT que no lo ha inventado un hacker previamente, bueno, pues saberlo lo antes posible para parchar, ¿no?, las cosas. Entonces podemos tener ahí ciertos mecanismos semiautomáticos para generar esos ataques desde estas tecnologías para prepararnos para que no. A mí me gustaría comentar un caso, bueno, algo que está en las redes, ¿no? Por ejemplo, en China, pues se monitorea a las personas que pasen por el frente de las cámaras, ¿no? Y se está rankeando a la persona, ¿no? Se le está poniendo así como, tienes estrellitas porque no tiraste la basura, etcétera, ¿no? Entonces, me lleva a pensar que si esto es posible a través de un Google, esto también puede ser utilizado de otra forma, ¿no? Que, por ejemplo, recuerdo el caso del software de espionaje, ¿no? Aquí en México, que es un producto de Israel, pero que fue comprado pues por Altiva y fue utilizado para espiar, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor no te dan el acceso directo, así como le voy a preguntar a ChatGPT cómo hace una bomba, pero quizás por otros medios pueda conseguirlo, ¿no? Entonces, como bien decían, ¿no? Tiene que regularse, ¿no? Tiene que haber ciertas consecuencias al mal uso de la inteligencia artificial, ¿no? Porque actualmente, pues, es muy confuso, no hay quizás en el mundo, ¿no? Globalmente hay esfuerzos por algunos países donde sí están creando los institutos y esto, ¿no? Pero creo que en México es necesario que se regule o que se establezcan ciertos criterios, ¿no? Bien, adelante, Fernando. Hay el ejemplo que pones por ejemplo, si alguien le preguntara a ChatGPT cómo hacer una bomba, ese tipo de vigilancia o de sesgos o de bloqueo de información, siento que ahí podemos ya ir como hacia otro tipo de camino, ¿no? Porque un ejemplo particular que que sucedió fue después de la explosión de la bomba en el maratón de Boston. Todas las búsquedas de ollas express, porque fue como parte de los instrumentos que utilizaron para crear la bomba, levantaba alertas, ¿no? Y entonces hubo FBI entrando a casas a donde habían hecho búsquedas para comprar ollas express en ese rango de tiempo. Bueno, o sea, de repente tener ese tipo de vigilancia con las herramientas, yo creo que puede ser también, digamos, como cortar interés que pueda tener la población. Es decir, no necesariamente que hagas una búsqueda de algo peligroso significa que lo vas a realizar. Si buscas una bomba, puede ser una curiosidad auténtica de solamente saber cómo funcionan ese tipo de objetos y no necesariamente que vayas a construir una, ¿no? Entonces, y cortar como todo tipo de forma en la cual, o sea, sería como sesgar la información que puede obtener las personas porque puede ser ponderable, utilizado de forma indebida. Sí, no, iba yo a comentar que somos inocentes hasta que no lo demuestren, ¿no? Sí, no, y también pueden estar buscando bombas yucatecas, ¿no? Que es otra cosa. También. Sí, es que esas son las cosas que quedan ahí como volando, ¿no? O sea, obviamente no todos van a ir a buscar hacer una bomba para matar a personas, ¿no? A lo mejor es otro tipo de bomba, ¿no? Pero son casos que ya se están dando, ¿no? Esto que comentabas, ¿no? Del maratón, ¿no? Bueno, aquí, si nos vamos a la siguiente pregunta o al siguiente punto de esta mesa sería, ¿qué debería ser la comunidad de procesamiento de lenguaje natural en México respecto a si la IA, digamos, se ha utilizado de forma maliciosa y que... Pues abrir la discusión, informar mejor sobre las capacidades, entender bien el contexto de los riesgos. Tenemos que, por ejemplo, esto de
que hemos estado hablando en los últimos minutos tiene que ver más con una actitud personal que con los sistemas mismos o las empresas que los desarrollan. Entonces, entender, ¿no? Que hay, o sea, que hay, va a ser un tema complejo y no va a haber soluciones genéricas. Entonces, esa es la discusión que nos toca y, bueno, y contribuir con ciencia para desarrollar mejores sistemas, para atender nuestras necesidades. Yo creo que por ahí está nuestro rol, pedir más equipo de cómputo. Sí, sobre todo, ¿verdad? Sí, yo concuerdo contigo, Iván. Hay que hacer más divulgación de este tema, ¿no? Porque digamos que lo que recibe la gran mayoría de la población, pues es lo que ve quizás en un video, en la televisión. O sea, no todos tienen acceso como nosotros a leer un artículo, ¿no? Decir, ok, me voy a informar para ver qué es realmente lo que hace ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que como comunidad de NLP, ahora sí que sería nuestra responsabilidad explicar un poco cómo funciona esto, ¿no? O sea, cómo es que analiza quizás un segmento de texto, cómo analiza un audio, para que también la población pueda también tener sus propios juicios y decir, bueno, ok, estamos en este punto, ¿no? No es que ya estemos dominados, ¿no? Por la inteligencia artificial, o que la inteligencia artificial tenga conciencia, ¿no? Como decía Miguel. Yo creo que esta herramienta pone, bueno, respondiendo un poco, creo que lo que debemos de hacer es participar en educación y divulgación, ¿no? De estas dos cosas. Esta herramienta pone en general a México y al mundo una situación en la cual se nos hace un poco más difícil ser como humanos y vivir en la sociedad porque fake news van a poder haber mucho más cantidad. Esta idea también de estos empleos junior que pueden desaparecer, o sea, se nos está exigiendo más como humanos ahora que antes. Y lo que podemos utilizar, esta herramienta genera ese contexto un poco hostil para las personas, pero al mismo tiempo esa herramienta puede ayudarnos a tener ese nivel que nos pide la sociedad. Es decir, este mismo ChatGPT que nos puede engañar, nos puede ayudar a contestar preguntas de curiosidad, puede llegar a ser un supermaestro en las primarias, en las secundarias, o auxiliar del maestro, porque puede responder muchas cosas. Entonces, del desarrollo de tecnologías orientadas a la educación, orientadas a atender a las personas, a dilucidar sus dudas, a motivar la creatividad de estas personas, ¿no? Todo esto que esta misma herramienta puede comerse eso, pero nos puede entregar esto y nos puede llevar a ser mejores personas, con mejores capacidades, con mejor desarrollo intelectual. Y creo que eso, como comunidad que puede desarrollar esos siguientes niveles de esta tecnología, pues podemos un poco dirigir nuestro interés en hacer este tipo de herramientas que realmente ayuden a incorporarlas a nuestra vida, a que nos puedan enseñar cosas, a que nos puedan dar beneficios en general. Bueno, me parece muy interesante lo que comenta Fernando Iván. Yo creo que sí es muy importante apoyar todo lo que es esto de la investigación que se está haciendo en inteligencia artificial, apoyarla desde nuestro punto de como investigadores, todo lo que es pues la educación, ¿no? Apoyar, por ejemplo, a los maestros, o sea, como investigadores del área de procesamiento de lenguaje natural, apoyar a los maestros para que puedan adoptar ese tipo de tecnologías, ahora sí que transmitirles las estrategias que pueden seguir, cómo funcionan estos dispositivos, o sea, porque a lo mejor piensan de que es algo mágico, ¿no? Y no tienen ni idea de cómo funcionan ni qué pueden esperar de ellos, ¿no? Entonces sí darles ese contexto, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo que pues la comunidad de NLP pues tendríamos que apoyar, ¿no? en todos los educadores que están para que se puedan ir aprovechando estas herramientas y que puedan comprender cuáles son las limitantes que tienen, ¿no? Y hasta dónde puede llegar el apoyo que pueden recibir, ¿no? Que me parece perfecto, como comenta Fernando, como un asistente del maestro. Para que los estudiantes se apoyen en él, para que el maestro también se apoye en él, pero sobre todo para que el maestro sepa cómo va a trabajar
teniendo ese tipo de herramientas, ¿no? O sea, porque pues ahora sí que antes si nosotros le pedíamos a un estudiante que hiciera un resumen, pues ahora se lo puede pedir a ChatGPT pues le va a elaborar el resumen, ¿no? Entonces ahora, ¿qué estrategias tiene que seguir el maestro para que el estudiante pues pueda adquirir esa habilidad de resumen o de síntesis y que también pues sepa que a lo mejor sí se puede apoyar en ChatGPT, pero de qué manera, ¿no? O en cualquier otra herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo creo que sí, el trabajar en ese tipo de investigaciones, el buscar esas estrategias con el conocimiento que tenemos de cómo funcionan estos modelos del país, ¿no? Muy bien, ya estamos por cerrar este podcast número 3 y me gustaría llegar al punto de las conclusiones finales, pero tratar de llevarlo hacia al título de este podcast, ¿no? Si la inteligencia artificial acabará con la humanidad. Y aquí me gustaría que... No se va a acabar por la inteligencia artificial. Sí, no se acaba. De hecho, como yo lo veo, la inteligencia artificial abre una puerta a que como humanidad podamos existir más allá de nuestro contexto terrícola, y es a través de la exploración espacial. Yo la única forma que veo que la humanidad puede explorar el espacio y eh, su inmensidad es a través de agentes artificiales y que lleven nuestra cultura. Nosotros como sistemas biológicos nos vamos a quedar aquí atrapados en la Tierra. Entonces, yo lo veo como una oportunidad de poder salir. La inteligencia artificial no acaba con la humanidad. Hay otros problemas muy urgentes que tenemos, como calentamiento global, que ese sí potencialmente acaba con nosotros antes de que tengamos la inteligencia artificial que explore el universo por nosotros. Sí, adelante. Fer. Concuerdo con la visión de Iván. Creo que simplemente, bueno, espero no resumirla mal, pero yo diría, o por lo menos desde mi perspectiva, sería probablemente la humanidad sea acabada por la misma humanidad y la inteligencia artificial sea... Bueno, de igual forma, yo no creo, no visualizo la inteligencia artificial acabando con la humanidad. Considero que todavía pues nos queda mucho que caminar para llegar a que se pueda tener una conciencia artificial. Entonces, no lo visualizo. Yo creo que primero vamos a tener otros problemas, ¿no? Que nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin muchas otras cosas, ¿no? Antes de que tengamos que afrontar ese problema, ¿no? Entonces, yo creo que es algo pues que ha sido más que nada inculcado por las películas y es fundado, me parece que desde ese punto, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista creo que la inteligencia artificial va a convivir con nosotros, ¿no? O bueno, ya convive, pero no creo que llegue a ese punto como lo muestran precisamente en el cine o en las series, ¿no? Sin embargo, creo que si no se toma en cuenta todo esto de las regulaciones, la ética, sí nos puede llevar a un mundo con cierto caos, ¿no? Y eso probablemente nos vuelva infelices, ¿no? Entonces, creo que es donde nos deberíamos de preocupar un poco en cómo regularla y trabajarla adecuadamente, ¿no? Pero sí, veo muy lejano lo que hemos visto en algunas películas, ¿no? Así que esperemos, bueno, quizá no nos toca ver nosotros lo que comentaba Iván, ¿no? Esta exploración del humano ya en el espacio, pero gracias quizás a esa inteligencia artificial, a todos estos millones de cálculos que realizan, pues seguramente se podrá habitar otros lugares, ¿no? Bueno, no sé si quieran comentar algo más, se nos acabó el tiempo, nos fuimos un poquito más de lo previsto, pero creo que ha sido muy interesante. Tienes el mute. Sí, nada más reforzar lo que decías. Creo que el peor escenario es que la inteligencia artificial se utilice para reforzar lo que ya hacemos ahora, de la situación que tenemos ahora de capitalismo extremo, ¿no? No es por estar en contra de
empresas y del capitalismo, pero el capitalismo como salvaje, que como mencionaban hace rato, de extracción, como de aprovecharse de sectores, de incrementar las diferencias entre sectores. Yo creo que ese escenario sí es muy plausible, de hecho es el que vamos caminando, y queda la misión que también mencionaban hace rato tenemos que hacer esto para combatir esas diferencias. Entonces, pero es muy buen punto el que dices, Samuel. Es más sobre cómo lo vamos a usar y menos sobre el riesgo apocalíptico. Yo simplemente quisiera agregar que espero que la inteligencia artificial de los sistemas de podcast hayan recomendado a nuestros oyentes este episodio. Sí, esperemos que sí, Fernando, que nos recomiende. Adelante, Miguel. Bueno, yo creo que pues ahora sí que la inteligencia artificial llegó para quedarse, y yo creo que esto de que quieran darle una pausa, como se propone en la carta, pues yo creo que no va a perdurar, y pues va a seguir avanzando, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Entonces, así que pues hay que ahora sí que pues buscar que este algoritmo pues pueda recomendar a la mayor cantidad de oyentes el podcast, ¿no? Ahora sí que tenemos que hacer un análisis para ver cómo lograr eso, ¿no? Sí. Esperemos que sí. Bueno, fue un gusto platicar, Iván, Fernando, Miguel. La verdad que es muy placentero. Pero hasta aquí llegamos con este podcast número 3. Hay más temas. Si te gustó este podcast, te invitamos a que lo distribuyas, a que lo compartas. Entre Palabras y Bits, el podcast. Entérate de los avances más relevantes del procesamiento del lenguaje natural que se realizan en hispanohablantes y cómo impactan en tu vida cotidiana. Entre Palabras y Bits, el podcast.